hermanos. Mientras localizamos esta cita que leíamos al principio del culto, Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Solamente voy a leer estos últimos dos versículos para introducir, ¿verdad?, el mensaje de esta tarde para nuestras vidas de parte de Dios. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Si ya tiene esta cita, le voy a pedir que pueda seguirme ahí con su vista en la palabra. Yo voy a leerla en voz alta. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vuelvo a leerlo, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cierre sus ojos y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla con libertad, y también, Señor, podemos ponerla en práctica con libertad y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que así sea este mensaje, que cada uno de nosotros pueda practicarlo y pueda ponerlo, Señor, también a disposición de las demás personas al compartírselos, para que ellos también, Señor, te agraden, te honren con lo primero y lo mejor que ellos tienen, que han recibido de ti. Rogamos, Señor, para que quites cualquier distracción y nos enfoques, Padre, en el mensaje que tú habrás de hablar a nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, el día de hoy quiero comenzar de manera formal, ¿verdad?, toda la serie o la temática que como iglesia vamos a ver en todo este año 2024. Yo sé que ya vamos por esta, es la tercera semana, es el tercer domingo, ¿verdad?, que también estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Y a lo mejor usted puede decir: ay, pastor, con eso hubiera empezado, pero sin duda, ¿verdad?, pues había también que ir preparando el terreno para poder nosotros lograr captar la visión que como iglesia el Señor ha dado para este año 2024, que es el crecimiento. Esto es muy importante que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque a lo largo del año vamos a estar desarrollando toda la serie de predicaciones con ese énfasis de crecer. Y estamos, ¿verdad?, con la ayuda de Dios preparando el material para que cada uno de nosotros pueda lograr ese crecimiento, hermanos, que Dios espera que cada uno de nosotros alcance. Entonces, es importante primero, pues, sentar la base para todo lo que va a venir, ¿verdad?, con la ayuda de Dios en los siguientes domingos de este año 2024. Por eso es que el mensaje de esta mañana lo he titulado: primero lo primero. Y suena algo como pleonasmo, ¿verdad? Primero lo primero, pues sí, no puede ir primero lo segundo, porque si no lo segundo sería primero. Pero es importante, hermanos, entender esto: primero lo primero. Porque muchas veces lo que debe de ser primero, o lo que debe de ser prioridad en nuestra vida, nosotros lo tomamos como algo secundario o como algo de último lugar, sin tomar en cuenta que debe de ser lo principal. La Biblia enseña, hermanos, en esta porción de la Escritura, donde leía yo ahorita Proverbios capítulo 3, que el pueblo de Dios debía traer, ¿verdad?, los primeros frutos. Debía traer lo mejor del inicio de la temporada, de las cosechas. Debía de traer también los mejores y los primogénitos del ganado. Porque para Dios hay que darle lo primero y hay que darle lo mejor. Por eso es que hoy, ¿verdad?, en esta tarde yo quiero que primero entendamos lo primero. Porque no vamos a poder crecer, no vamos a poder alcanzar las metas como iglesia y las que tú tengas, que Dios te haya dado, si no te enfocas en hacer primero lo primero. Con esto se empieza, y luego ya entonces lo demás va a ser consecuencia positiva de esto que hiciste en primer lugar. Entonces, yo quiero que usted pueda comprender el día de hoy la importancia de las primicias. La importancia de darle a Dios lo primero y darle a Dios lo mejor de nosotros, de todo nuestro ser. No solamente estoy hablando de recursos, hermano, no malentienda el término primicias como solamente recurso monetario, dinero, billuyo, no.
Hay que darle lo mejor, lo primero. Esa es la primicia que Él demanda de su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, la gente que seguía a Dios, que confiaba en Él, practicaba las primicias. Pero obviamente, ¿verdad? Ellos daban lo mejor y lo primero de sus frutos, de las cosechas, del ganado. Pero hoy en día le pregunto, ¿cuántos de aquí tienen cosechas o ganado? Pues yo, hasta donde tengo entendido, ninguno, ¿verdad? Dice Berito, un perro, pero pues no sé si cuenta como ganado. Pero sin duda, aunque no tenemos cosechas o ganado, hablando de especie, ¿verdad? Tenemos que dar primicias y tenemos que dárselas al Señor, porque Él es el que las demanda de cada uno de nosotros. Hoy en día es por eso que quiero comenzar diciéndole que tenemos diferentes tipos de cosecha. Algunos puede ser, ¿verdad?, que sí tengan huertos o ganado, ¿verdad? Pero la gran mayoría de personas tenemos como primicia, como nuestra cosecha, como nuestro ganado, del cual debemos darle al Señor, un trabajo. Levante la mano, ¿cuántos tenemos un trabajo? Tenemos entonces algo, ¿verdad?, por lo cual o de dónde debemos dar una primicia. ¿Cuántos tienen algún negocio? Eso también puede ser, ¿verdad?, de donde deben dar primicia, porque el Señor se los está dando y va a haber provisión en ese trabajo, en ese negocio, siempre y cuando también nosotros nos comprometamos a darle a Dios lo primero y lo mejor. O hay algunos, ¿verdad?, que tienen otra fuente de ingresos. Y como nuestro calendario, ¿verdad?, actual indica, enero es la primicia del año. Es el primer mes, ¿cierto o no? Hasta donde yo tengo entendido. Es el primer mes. Entonces, este mes de enero es el inicio de una nueva temporada de cosechas. Tal vez no, le digo, de huertos o de ganado, pero sí de cosecha en la que Dios espera recibir lo primero y lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, esto se puede determinar o se puede entender también de una manera como darle a Dios lo primero que gano, darle a Dios lo primero que Él pone en mi mano, confiando, ¿verdad?, en que si yo se lo doy, le doy lo primero y le doy lo mejor, y estoy diciéndole, ¿verdad?, en el acto de dar, que confío en su provisión para el resto de los otros 11 meses. Eso es, ¿verdad?, lo que debemos entender como primicia. Hay algunos, ¿verdad?, que en su primicia determinan que eso significa su primer quincena, su primer semana, su aumento de salario. Cada quien, ¿verdad?, el Señor pone en nuestro corazón el deseo de dar una primicia, de hacer ese sacrificio que a la vez es una muestra de fe, de confianza, sabiendo que el Señor me va a seguir proveyendo, porque yo hice primero lo primero. Entonces, hay algunos, ¿verdad?, que disponen de algún recurso, ahorro, propiedad. Hay algunos que ahorran todo el año para dar sus primicias, para dar lo primero y lo mejor al Señor. Pero es importante entender esto. Cuando hablamos de primicias, nadie da la misma cantidad, porque depende, ¿verdad?, el corazón que tú y yo tenemos, la obediencia que mostramos a la dirección de Dios y el deseo que tenemos de adorar a Dios con lo primero y lo mejor. Hay algunos, ¿verdad?, que argumentan que las primicias son parte del Antiguo Testamento, por ende es la ley de Moisés y entonces ya no se debe practicar. Pero yo difiero en este sentido, porque yo veo también que este principio de primicias el Señor Jesucristo lo enseña en el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros que somos sus discípulos, que somos parte también de su pueblo. Incluso este principio, ¿verdad?, si usted lo quiere ver más ejemplificado, pues lo va a encontrar ahí en la historia de Caín y Abel, que era lo que veían en la clase, ¿verdad?, parte de los niños en la mañana, cuando él, ¿verdad?, pide a sus hijos que traigan lo mejor. Y entonces vemos que Caín trajo algunos de sus cultivos como ofrendas, pero Abel le presentó a Dios lo primero y lo mejor de las crías de su rebaño. Uno estaba dando lo primero y lo mejor, y el otro estaba dando algo más de lo que ya había dado el Señor. Las dos actitudes, ¿verdad?, hay que analizarlas para nosotros entender qué es lo que le estamos dando al Señor. Y yo espero que con la ayuda de Dios este año le demos al Señor lo primero y lo mejor de toda nuestra vida.
quiero decirle también, para que no se vaya a sentir presionado, las primicias no son una obligación. Para un grupo de gente, ¿verdad?, en un periodo de la historia lo veían como una obligación, pero no solamente era algo para ellos, es algo para también nosotros en la actualidad, porque también somos llamados por Dios a dar este principio de adoración a través de la entrega de lo primero y lo mejor a Dios al inicio de cada año o de cada nueva temporada. Entonces yo quiero el día de hoy, hermanos, decirle a usted y ver en la palabra algunas cuestiones acerca de las primicias para que comprendamos mejor esto, y si el Señor dispone en nuestro corazón el deseo de darle primicias, lo hagamos con este énfasis, de darle a Él primero y de darle a Él lo mejor. Entonces, ahí en su bosquejo usted tiene la clave de las primicias, es que demos con un espíritu de agradecimiento. Cuando usted va a dar primicias, está agradeciendo a Dios por algo, ¿verdad?, que Él le va a dar para el futuro. Le está diciendo: Señor, confío en tu provisión, confío en tu sustento, confío en tu cuidado, y por eso anticipo mi gratitud, mi agradecimiento, y te doy lo primero y te doy lo mejor. Pero también la clave de las primicias es que demos con un espíritu de adoración a Dios. Las primicias no es para presumir, hermanos. No es para decir: miren, le estoy dando al Señor más que ustedes, le estoy dando esto y ustedes le están dando eso poquito. No, porque esto es en nuestro corazón, la expresión del agradecimiento y de la adoración a Dios. Y entonces yo quiero ir desglosando, ¿verdad?, en algunos puntos de la predicación, esto de las primicias, para que usted y yo lo comprendamos, y este año entonces crezcamos y le demos a Dios lo primero y le demos a Dios también lo mejor. ¿Cuál es la diferencia, en primer lugar, entre los diezmos y las primicias? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios ahí en 2 de Crónicas 31:5. Si usted lo quiere leer en la Biblia o ahí directo en el bosquejo, la palabra de Dios dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. Pero fíjese, primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia, ¿qué dice? Los diezmos de todas las cosas. Porque hay que entender, primicias no es lo mismo que diezmo. ¿El diezmo qué es, hermanos? La 10ª parte de lo que el Señor nos provee. Es darle, ¿verdad?, a Dios, o entregarle algo que ya hemos recibido. Eso es el diezmo. Los diezmos y las ofrendas son la expresión de nuestra gratitud por algo que ya recibimos, algo que ya nos dio el Señor. Entonces es agradecerle y honrarle por algo que ya nos puso en nuestra mano. Eso es el diezmo. Si usted el día de hoy viene preparado para dar su diezmo, entonces me está dando a entender, y al Señor también, que le está dando al Señor algo de lo que Él ya le dio. ¿Sí me explico en esto? Eso es el diezmo. Por eso es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, es llamado a tener esta relación con Dios también en su mayordomía, de así como el Señor nos da, nosotros también darle. Pero el Señor, hermanos, es tan misericordioso y bondadoso que no nos pide que le demos el 100%, nos pide que le demos la 10ª parte. Y eso llamamos nosotros diezmo. Y entonces los diezmos y las ofrendas es entregarle a Dios algo de lo que ya hemos recibido. Es agradecer y honrar a Dios por lo que ya nos dio en el pasado, o recientemente, o en el mismo presente, pero ya lo recibí, yo ya lo vi de manera tangible. Las primicias, en diferencia, son una ofrenda en fe. Porque tú no sabes, ¿verdad?, si el Señor va a seguir proveyendo de la misma manera. Tenemos la confianza de que Él lo puede hacer, pero es una ofrenda en fe. Señor, me proveas o no, estas primicias son tuyas. Lo primero y lo mejor te pertenece. Si después viene una buena cosecha, bendito tu nombre. Y si viene una cosecha más o menos, bendito tu nombre. Y si no viene ninguna buena cosecha, a ver si me entendió la enseñanza ahí, bendito sea tu nombre. Porque tú sabes, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Y tienes cuidado de mi persona, de mi familia, de mis recursos, de todo. Entonces las primicias son una ofrenda en fe, y esa se da al inicio de una temporada, pero estas primicias se dan, a diferencia del diezmo, antes de recibirlas. Yo
en este año, ¿verdad? Me propuse de una manera personal, hermanos, desafiarme a mí mismo. Y me dije a mí mismo, hay que dar en fe. Y entonces yo me comprometí con Dios, no me comprometí con ustedes, no me comprometí con la iglesia, ni con mi esposa, nomás no lo vayan a decir. Pero le avisé, ¿verdad? Voy a dar esto como primicia. Y es una ofrenda en fe, antes de recibir la bendición o la cosecha de Dios. Si viene la bendición, como le digo, bendito sea el Señor. Si no viene, bendito sea el Señor también. Él sabe lo que es mejor para mí. ¿Y sabes qué? También sabe lo que es mejor para ti. Entonces, es una ofrenda en fe antes de recibir las cosechas. ¿Y por qué digo que es de fe? Porque no sabemos cómo va a venir el año. Le pregunto, y no para que se ponga así ansioso y estresado, pero ¿usted sabe si el próximo mes va a seguir trabajando ahí en la planta? ¿En la fábrica donde está? ¿Qué tal si cierran y liquidamos a todos y ya no hay más trabajo? Entonces, ¿me entiende esta ofrenda en fe? Es decir, el Señor, confío en que venga como venga el año. Si yo te doy lo primero y lo mejor, tú vas a cuidar de mí. ¿Cómo le vas a hacer? Tú sabes, Señor, tú eres el soberano. Yo demuestro mi confianza. Entonces, no sabemos cómo va a venir el año. Los que siembran, ¿verdad? No saben cómo van a estar las cosechas. No saben si va a llover bastante o si va a llover poco, si va a haber heladas. Pero ellos, cuando dan su primicia, están diciendo, Señor, confío en que tú vas a cuidar y proveer lo que yo necesito para mi sustento. Entonces nosotros debemos entender también esto de las primicias como esa demostración de nuestra fe y confianza para con Dios. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, daba primicias, no sabía cuánto fruto darían los campos. Incluso ninguna persona sabe a ciencia cierta cuántos kilos se van a sacar de esa siembra que está haciendo, o cuántos crías de ganado va a tener aquel animal. No saben. No saben si va a tener 2, 3, 1, no saben, pero dan en fe. Antes de recibir la bendición, antes de recibir la cosecha. Entonces, el pueblo de Dios daba así las primicias tanto de sus cosechas como de sus rebaños, sin saber si la vaca iba a seguir pariendo animales o la oveja iba a seguir sacando, ¿verdad? Ahí cabritas o ovejitas más. Ellos daban confiando en Dios, lo daban en fe para que el Señor multiplicara su provisión esta temporada. Y sin duda, hermanos, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, Él siempre va a responder. Y le voy a decir algo, el Señor siempre va a responder de una mejor manera que la que nosotros estamos respondiéndole a Él. Porque Él nos supera. Él puede hacer las cosas aún mayores de las que tú y yo queremos, anhelamos e incluso pensamos. Porque así es nuestro Dios. Ahora, tanto los diezmos como las primicias se practican bajo el principio de lo primero para Dios. Yo no sé usted, hermanos, pero el diezmo es darle a Dios, ¿verdad?, el primer 10% de lo que ha recibido. Y cuando le da a usted esa décima parte, le está diciendo, Señor, te doy esto, y santifica y bendice el 90% restante. Entonces yo espero, ¿verdad?, que su diezmo, de lo que usted gana, sea cual sea su ingreso, mucho, poco, mediano, como usted lo quiera ver, pero lo primero que usted le hace, antes de otra cosa, era separar su diezmo. Y le voy a decir por qué hay que hacer eso. Porque luego queremos dejar el diezmo hasta el final y luego ya no nos alcanza. Porque primero, lo primero. Entonces hay que entender esto, ¿verdad? Lo primero que debo de hacer al recibir mis ingresos, apartar lo que es del Señor. Si son 1,000 pesos los que usted recibe, 100 pesos son del Señor. Y no los toque, no, ni se los pida prestado porque luego no le pagamos al Señor. Entonces, apártelo. Incluso escóndalo, déselo a alguien que le tenga mucha confianza, que no se lo vaya a gastar, ¿verdad? Pero que lo pueda él o ella guardar, porque usted está haciendo el anhelo, ¿verdad?, de separar lo primero para Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y las primicias es darle a Dios lo primero y lo mejor al inicio de la temporada, para que entonces Dios, si es su voluntad, multiplique nuestras cosechas. Si es su voluntad. O sea que mi primer plan, ¿verdad?, en el año, al comienzo de esta nueva temporada, debe de ser honrar a Dios, dándole lo primero y dándole lo mejor. Todos, yo espero, ¿verdad?, tengamos proyectos. Espero que tengamos proyectos. ¿Qué quiero lograr en este año? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es la meta por la cual me voy a levantar cada mañana? Yo espero que usted tenga proyectos, que tenga planes.
pero que de esos planes lo primero sea honrar a Dios y darle a Él lo primero y darle lo mejor. Segunda pregunta que voy a responder: ¿por qué Dios pide, hermanos, lo primero y lo mejor? ¿Por qué Dios nos pide lo primero y lo mejor? Y le voy a preguntar de manera honesta: ¿cuántos nos hemos hecho esta misma pregunta? Nada más el pastor. Yo sí me he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres lo primero y lo mejor? Entiendo, es tuyo, tú me das todo, pero ¿por qué lo primero y lo mejor? Y ¿sabe lo que veo en la Biblia? Que el Señor nos pide lo primero y lo mejor con un propósito, para que tú y yo podamos amarlo a Él en verdad y depender de manera absoluta de su provisión para con nosotros. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:21 y el versículo 24: pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el siguiente versículo, el verso 24, dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Estas palabras, le pregunto, ¿de quién son? ¿Quién las dijo? ¿Sí se acuerdan? Incluso si usted tiene su Biblia en la que las palabras de Jesucristo vienen en rojo, estoy seguro que estos versículos, Mateo 6, 21 y 24, vienen en letras rojitas, porque son palabras de Jesucristo mismo. Y Él, ¿verdad?, enseñó de manera clara que no podemos servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Así que honrar a Dios con nuestros recursos, sean cual sean, es el paso principal que debemos dar si queremos amar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso es que Dios nos pide, hermanos, lo primero y lo mejor, para que nosotros entendamos a quién estamos sirviendo y lo que Él pide, ¿verdad?, a aquellos que le servimos. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios necesita que le demos nuestras primicias y nuestros diezmos? ¿Será o no será? ¿Será que Dios necesita tu dinero, tus recursos, tus influencias, tu tiempo, tu servicio, tus dones, tus talentos? ¿Será en serio eso? Siendo bien honestos, no. Nosotros necesitamos darle al Señor, porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Su cuidado, su provisión, su sustento, su sabiduría, todo de Él. Entonces, cuando le estamos dando, estamos revelando: Señor, te doy porque necesito de ti. Pero si tú y yo no le damos, entonces el Señor haga de cuenta que está diciendo: pues este no necesita de mí. Entonces, no cortemos la bendición de parte de Dios. Por eso es que Él pide lo primero y lo mejor. Ahora le voy a decir algo: la Biblia, este libro sagrado, contiene más de 2500 versículos que hablan acerca del dinero. ¿Se le hacen muchos o poquitos? 2500. Son bastantitos. 2500 textos que hablan acerca del dinero. ¿Y sabe por qué la razón? No porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque a nosotros algo que nos interesa mucho es el dinero. Entonces el Señor en su palabra nos da, ¿verdad?, estas enseñanzas para tú y yo tener control de nuestro dinero, que ni es nuestro, es del Señor, pero que Él nos lo presta. Por eso es que en la Biblia vienen muchos versículos que nos enseñan el debido y correcto uso del dinero. ¿Cómo te sentirías si de la noche a la mañana pierdes tu casa? Así como dicen algunos, toco madera. ¿Cómo te sentirías si pierdes tu casa? De la noche a la mañana pierdes tu carro, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? O pierdes tu negocio, o pierdes tu trabajo, o sientes, ¿verdad?, que tu cuenta de banco, en vez de aumentar, disminuye y disminuye y disminuye. ¿Cómo te sientes cuando eso pasa? Porque eso revela, ¿verdad?, dónde está tu prioridad. ¿Qué sientes cuando estás en deudas? Porque eso, hermanos, también nos va a ayudar a entender qué es lo primero en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad? Jesús nos enseña que donde están nuestros tesoros, ahí estará también nuestro corazón. Por eso en el primer mandamiento que encontramos en la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Y qué dice? Con todo
tu corazón, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si Dios es tu primer tesoro, tu prioridad, entonces tu corazón va a estar donde está el Señor, y te va a ser fácil y sencillo amarlo a Él, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, con todo. Y en la lista, ¿verdad?, también de los 10 mandamientos, el mandamiento que sigue después de este, ¿cuál es? No tendrás ídolos ajenos o falsos dioses delante de mí. Entonces Dios nos pide lo primero y lo mejor, porque Él quiere, ¿verdad?, que tú y yo nos cuidemos de los ídolos, de la idolatría. Dios quiere todo nuestro corazón, no quiere una partecita, quiere todo, quiere morar ahí en tu vida. Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo, y quiere que practiquemos el primer mandamiento, amarlo a Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, sin excepción alguna. ¿Por qué? Porque Él quiere que experimentemos la bendición que trae el amarlo a Él por encima de todas las cosas. Cuando tú y yo damos primicias, entonces le estamos diciendo a Dios: tú eres lo primero, y tú eres lo mejor que yo tengo en mi vida. Por eso, hermanos, es importante entregar nuestras primicias. Y como te dije al principio, no hablo de cantidad, no estoy hablando de números, porque a Dios no le importan los números, le importa la entrega total que tú le das. Entonces hay que entregarle a Dios, hermanos. Por eso lo primero y lo mejor, porque eso nos va a ayudar a amar a Dios por encima de todo lo demás. De nada sirve que alguien te enseñe a dar, ya sea en la Biblia, con una predicación, con una clase de escuela dominical, si tú no tienes la convicción personal de hacerlo. Porque yo estoy consciente, hermanos, que es importante hablar de este tema, pero ¿sabe qué es más importante? Practicarlo. Por eso es que cuando es tu convicción darle al Señor lo primero y lo mejor, tienes entonces la fe para ver las promesas que Dios quiere hacer a tu favor. Por eso es que el Señor pide lo primero y lo mejor. Siguiente cosa que quiero ir aclarando: ¿en dónde debemos dar nuestras primicias? La palabra de Dios en Deuteronomio 16, versos 16 y 17 dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Si te das cuenta, vuelvo a tomar este versículo para aclararte lo que te dije ahorita. No estamos hablando de cantidad, sino de entrega. Hay que venir a este lugar con algo para entregarle a Dios. Venimos para entregarle nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra vida, pero Él también espera que le demos de nuestros recursos para que tú y yo demostremos que dependemos en nuestra totalidad de Él. Y el versículo en Malaquías 3:10, esta es otra versión, dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Estos textos, hermanos, respaldan el principio de dar el diezmo. Si se da cuenta, ahí dice, ¿verdad? Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno según la bendición que Jehová le hubiera dado. Y el otro dice: traigan los diezmos al depósito del templo. Respaldan esto del diezmo, las ofrendas y nuestras primicias. Y respaldan que esto lo entreguemos a la iglesia donde Dios nos ha plantado. No te quiero preguntar porque no me quiero sorprender, pero ¿cuál es la iglesia donde Dios te ha plantado? También te tienes que preguntar eso. ¿Dónde es el lugar donde se te alimenta espiritualmente, donde se te nutre, donde se te ayuda a crecer? Ahí es entonces donde debes de dar tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, porque ahí el Señor te puso, ¿no? Donde el Señor te ha plantado es donde tú tienes que dar. Por eso es que te digo, estos versos respaldan este principio de darle al Señor. Muchos me han preguntado, y no nada más aquí en la iglesia, para que no vayan a preguntarse ¿quién fue el que le preguntó al pastor? No, de manera general, cuando platico también con amigos de otras iglesias o de una que otra actividad con los hermanos en otros cultos, me preguntan si pueden dar su diezmo a su abuelita porque lo necesita, si pueden dar su diezmo, ¿verdad?, a otra persona que está pasando alguna situación difícil, o si pueden dar su diezmo enviándola a un misionero. Y le quiero aclarar, hermano, para que no se vaya a asustar, ¿verdad? Deme tiempo. Yo pienso que no se debe de hacer eso.
porque la palabra de Dios es clara. Cuando tú provees para la iglesia se encarga de administrar eso y proveer esos recursos para los necesitados. Si el Señor te está poniendo el deseo, es un esfuerzo que debes hacer extra de tu diezmo. Y no te, vuelvo a decir, no te vuelvas a preocupar por la cantidad. Porque para ti pueden ser, lo voy a decir con mucha reserva, 50 pesitos. Pero para esa persona puede ser lo que le falte para su medicamento, lo que le falte para completar su despensa, lo que le falte para la necesidad que tiene. Pero el diezmo, las ofrendas y las primicias son y deben de ser traídas a la iglesia. Porque ahí es donde el Señor nos dice. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿verdad?, si le puede dar el diezmo a otra persona, a su abuelita, a un misionero, o lo puede dar a los necesitados, pues yo a lo mejor me veo tajante en mi respuesta, pero le digo que no. Incluso voy a decir esto como ilustración. Hace aproximadamente unos 5 meses, cuando yo empecé a hablar aquí en la iglesia de la serie de comprometidos con el bienestar financiero, hubo alguien que me contactó por internet y me dijo, quiero empezar a enviar mis diezmos a la iglesia, ¿lo puedo hacer? Y mi respuesta, no traigo aquí mi celular para leerse la verdad, pero si no me crea, al rato le envío la conversación para que lo vea. Le dije, lo puedes hacer, pero lo mejor es que si tú te empiezas a congregar en una iglesia, ahí donde el Señor te plante, ahí des tus recursos. Ahí des tu diezmo, tu ofrenda, tus primicias, lo que tú quieras darle al Señor. Si ahorita tú sientes que esta iglesia te está alimentando, te está cuidando, te está pastoreando, aunque sea por internet, adelante. Pero en el momento en el que tú encuentres un lugar donde te congregues, donde sirvas, donde te alimenta de la palabra, ahí es donde tienes que dar tu diezmo, tu ofrenda o tu primicia. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Ahora hay algunos que me pueden decir, ay pastor, le hubiera pedido a la persona que lo dé, tanta falta que hace. Allá también hace falta, hermanos. Y el Señor se encarga de proveer aquí con los que estamos aquí. Entonces, yo pienso que por eso, ¿verdad?, no se puede dar el diezmo, las ofrendas y las primicias a otras personas. Porque al hacerlo estamos diciendo, yo controlo lo que tengo, lo que le queda al Señor, yo controlo a quién se lo doy, a quién se lo suministro. Es seguir teniendo el control cuando el diezmo y la ofrenda se trata de cederle el control a Dios. Señor, tú encárgate. Y luego hay otros, ¿verdad?, que me he topado, sobre todo amigos que no son creyentes. Dicen, no, es que la iglesia se queda todo el dinero. Pues mira, si la iglesia hace eso, eso ya no es asunto tuyo. Tú estás dándole al Señor, le estás diciendo, Señor, yo te doy lo mejor y lo primero. Ya si la otra persona hace mal uso, eso ya es entre él o ella y Dios. Pero yo doy gracias a Dios, hermanos, porque aquí en la iglesia los recursos que se obtienen los usamos para la obra del extendimiento del Evangelio. Entonces, tenemos que dar a nuestra iglesia, porque si nosotros estamos repartiendo el diezmo, sigo teniendo el control y no estoy confiando en Dios. Si tú quieres dar a un familiar en necesidad o a un proyecto, ¿verdad?, misionero fuera de tu iglesia, hazlo, puedes hacerlo. Pero esa parte de los diezmos, primicias o lo que el Señor te pide que des a tu iglesia, prueba a Dios dando diezmos y primicias, porque Él nos da la autorización. ¿Se acuerdan que yo le decía el versículo de Malaquías 3? Dice, probadme. Único versículo en todos los 31,000 versículos de la Biblia en el que el Señor nos dice, pruébenme, para que vean, ¿verdad?, que yo los voy a bendecir. Así que te invito, ¿verdad?, que si tú, el Señor, te está poniendo dar algo extra a una persona en necesidad, lo hagas aparte de tus diezmos y tus primicias. Y vas a comprobar que el Señor te va a seguir proveyendo todo lo que tú necesitas para que sigas siendo de bendición. Y lo último que quiero tocar, ¿qué resultados hay? ¿Cuáles son, verdad, las consecuencias positivas que hay si doy primicias? Bueno, Proverbios 3, versículos 9 y 10 es claro. Dice aquí, si honras a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, el resultado es que tus graneros van a estar llenos de abundancia y tus lagares van a rebosar. Ya no les va a caber nada más. Todos aquellos que practican el principio de primicias con un corazón para honrar a Dios, para adorarlo, para agradecerle, van a experimentar y van a compartir con nosotros los resultados increíbles que trae el comprometerte y el crecer con Dios en esto de los diezmos y las ofrendas. Ahora hay que entender, no todos tienen los mismos resultados, porque el Señor, ¿verdad?, tiene propósitos diferentes para nosotros. Pero también hay que entender que aunque los resultados no son espectaculares o no son visibles cada año,
todo lo que el Señor hace debe de ser para nosotros una bendición, porque lo está haciendo para nuestro bien, a nuestro favor. La Biblia promete, hermanos, varios resultados cuando tú y yo honramos a Dios. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que hay consecuencias positivas cuando buscamos hacer su voluntad por encima de la nuestra y cuando le damos lo que Él nos pide. Proverbios 11:4 nos dice, ¿verdad?, que una vida de principios, una vida generosa es más útil para atravesar tiempos difíciles que una cuenta millonaria, que muchos contactos del gobierno o de poder. O sea que cuando tú y yo practicamos el principio de poner a Dios al comienzo de nuestra vida, puedes hacerle frente a tiempos difíciles. Y te pregunto, sin necesidad que me respondas, ¿tú quieres poder enfrentar tiempos difíciles? ¿Quieres salir avante de temporadas duras? Yo espero que sí. Entonces, si lo quieres hacer, pues lo primero que debes de practicar o de llevar a la acción es darle al Señor lo que Él nos pide a través de los diezmos, a través de las primicias. Esa es una primera consecuencia. Puedo enfrentar tiempos difíciles. Proverbios 11:24 también nos enseña que cuando tú y yo damos, este mundo que el Señor nos ha dado, o sea, nuestra persona, se hace cada vez más grande. El mundo, ¿verdad?, dice el versículo del tacaño, se hace más pequeño. Y estamos hablando, hermanos, cuando decimos mundo, tu capacidad personal, tus oportunidades, la influencia, las amistades, las puertas abiertas, se van a hacer cada vez más grandes porque estás siendo obediente a la voluntad de Dios. Y entonces tu mundo se va a hacer más grande, pero no para que tú te enorgullezcas, sino para que seas de bendición. Otro resultado que nos enseña el Salmo 4, versículos del 5 al 8, nos enseña, ¿verdad?, que aquellos que ofrecen con generosidad a Dios reciben gozo. Ese es un resultado. Cuando das, hay gozo en tu corazón y también hay paz, porque Dios te está protegiendo. Este versículo, ¿verdad?, los niños se acostumbran cuando están pequeños que lo repitan. Salmo 4:8, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero, hermanos, sería bueno que también nosotros como adultos lo sigamos practicando y sobre todo creyendo, viviendo. Y para que eso suceda, ¿verdad?, hay que estar dispuestos a darle al Señor, porque entonces recibimos gozo y paz, porque Dios nos protege. Ahora hay otro pasaje en Ezequiel 44:30 que nos promete que si tú y yo somos generosos y obedientes al llamado que Dios nos hace para darle a Él, una bendición grande vendrá sobre nuestra casa. Dice que cuando damos nuestras mejores primicias a Dios, su bendición viene y reposa. ¿Y entiendes ese término reposar? O sea, se queda en tu casa. Y si la bendición de Dios está en tu casa, nada va a hacer falta, porque tienes todo lo que necesitas, que es el Señor. Entonces, si tú y yo empezamos a darle a Dios lo que Él pide, diezmos, ofrendas, primicias, servicio, tiempo, entonces un resultado va a haber: bendición en nuestra casa. Y el último, en Romanos 11:16, dice que si tú y yo consagramos la primicia, se consagra el resto. O sea que cuando honramos a Dios con nuestros primeros frutos de esa cosecha, ya sea de manera literal, ¿verdad?, o simbólica de cosecha, ponemos en sus manos toda la cosecha. Y entonces un resultado que tengo también cuando doy primicias es que toda mi cosecha está en Dios. O sea, está segura, porque Dios no pierde nada, Dios no malgasta nada. Dios cuida nuestra cosecha. Si tú y yo le damos con ese corazón de agradecimiento y adoración lo que Él pide a través de eso, de ofrendas, diezmos y primicias. Así que, hermano, termino diciéndote esto: debes pedirle a Dios que sea Él el que te dirija, que sea Él el que te muestre, el que ponga en tu corazón, en tu vida, en tu hogar, la convicción para practicar entonces
el principio de las primicias, el principio de los diezmos, el principio de las ofrendas. Y te voy a decir algo, hermano, que no sea una imposición. No sientas, yo como pastor te estoy diciendo, hey, dale. No, yo te muestro los beneficios y la bendición que hay si tú y yo le damos al Señor. Y ya, allá tú, si lo quieres hacer, si lo quieres poner en práctica. Pero la enseñanza nos dice, ¿verdad?, que debemos pedirle a Dios que Él ponga en nuestro corazón el deseo de darle. Que no sea una imposición de una persona de la iglesia, sino que sea el mismo Espíritu Santo en tu vida el que te muestre cuánto debes darle al Señor. Por eso es que te digo, pídele a Dios que ponga una cantidad en tu corazón para dar tus primicias. Pídele a Dios. Yo siento, hermanos, que algunos, ¿verdad?, tenemos miedo de pedirle a Dios que nos responda así: Señor, ¿cuánto quieres que te dé? Porque tenemos miedo de cuánto nos va a pedir, cuánto nos va a desafiar el Señor para que le demos. Y te platico esto, hermanos, como experiencia personal. Este año el Señor puso en mi corazón así, hermanos, o sea, ni pude dudar del Señor. ¿Eres tú? Señor, ¿me hablas a mí? Pero el Señor puso así en mi corazón: lo que se te aumentó, dámelo. Si viviste ya 2 años sin ello, que no puedas vivir otro mes. Y el Señor sabe que eso es un reto para mí, hermanos, de manera personal. Pero yo sé también que ese reto va a traer bendición si obedezco, porque es algo que el Señor puso en mi corazón. Entonces me puse a pensar, ¿verdad? Y me puse a pensar y dije: Señor, sí es cierto. Si tú me estás pidiendo que te dé algo y me asusta eso que me pides, es porque no he terminado de confiar en ti. Entonces, ahí está, Señor. Es tuyo. Si de tu mano vino, a tu mano regresa, Señor. Y por eso es que le digo, ¿verdad? Cuando le dije a Carla, no le pedí permiso, porque eso el Señor me lo puso aquí en mi corazón. Dije: esto es lo que yo voy a dar de primicias. Si tú vas a dar algo extra, si tú ya tienes algo que Dios te dispuso en tu mente, en tu corazón, entonces lo metemos al sobrecito y lo entregamos. Y eso, hermanos, aunque me asuste, ¿verdad?, sé que es lo correcto, porque requiere de fe. Porque es precisamente la fe lo que te va a conectar con aquello que Dios quiere para ti. Y hermano, te digo esto, ¿verdad?, para que tú entiendas que si el Señor te está pidiendo y te está pidiendo que algo que te va a costar, es porque viene algo mejor. Y no ando declarando, hermano, ni decretando así en tu vida cosas, ¿verdad? Pero la palabra lo dice. Si tú y yo le damos, ¿verdad?, lo de nuestro corazón, en los anhelos, Él entonces va a encargarse de suplir en gran manera. Así que yo te animo a que le pidas a Dios que Él confirme. Si Él quiere que des primicias, pregúntale: Señor, ¿quieres que te dé primicias? Y luego, si el Señor te dice sí, pregúntale valientemente: ¿cuánto? Y si el Señor te da esa cantidad clara en tu corazón, en tu mente, lo mejor que te puedo aconsejar es que obedezcas lo que Él te está mostrando. Pero pídele que sea Él quien te hable de si quiere que le des y cuánto quiere que le des. Mi oración, hermanos, como pastor, es que descubras el gozo y la gran bendición que hay cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Mi oración como pastor es que tú veas los milagros tan grandes que Dios quiere hacer en tu vida. Esa es mi oración, mi anhelo. Y si el Señor, por eso te digo, pone en tu corazón que tú des, hazlo, porque entonces vas a ver la voluntad de Dios hecha en tu vida. Y su palabra nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, este año 2024, en serio crezcamos y comprobemos de primera mano la fidelidad que viene de parte de Dios cuando lo honramos a Él primero. En serio, tomemos el desafío de crecer y de comprobar en nuestra experiencia, que alguien no nos cuente, que tú y yo lo vivamos y comprobemos la fidelidad que viene de parte de Dios cuando le damos a Él lo primero y lo mejor, porque eso es lo primero de lo primero. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas de manera clara en nuestras vidas, mostrándonos, Señor, la manera en la que quieres también que nosotros
respondamos, Señor, a tus bendiciones, a tu suplir, Señor, en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder ser sensibles y atender, Señor, este desafío que tú nos haces para confiar plenamente en ti, Señor. Que podamos tomar, Señor, la decisión de darte, Padre, aquello que tú has puesto en nuestro corazón. Señor, si alguno de mis hermanos está pidiéndote que tú seas el que le revele si tiene que dar y cuándo tiene que dar, Señor, ruego que tú muestres de manera clara, audible para su persona lo que tú estás demandando. Pero, Señor, sabiendo que hay resultados cuando hacemos lo que tú nos pides, cuando hacemos lo que tú nos mandas. Señor, ayúdanos a crecer este año, dándote lo primero y dándote lo mejor. Que en nuestro día a día, Señor, te demos los primeros minutos de nuestro tiempo. Que te demos lo mejor, Señor, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, nuestros dones, Señor, de nuestros servicios, de nuestros recursos. Y que podamos comprobar, Señor, tu mano fiel y poderosa en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Rogamos, Señor, que todo esto se haga, Padre, y que nos ayudes a crecer para ser de bendición a los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien,